Amados hermanos, el pastor Pedro Saavedra les saluda y seguimos adelante en esta serie de cómo es un creyente que vive en el Espíritu. Debido a que Pablo vivía en el Espíritu, aprendió la lección de cómo lidiar con los pensamientos humanos. Anduvo atento para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En 2 de Corintios hay 3 pasajes que tratan sobre los pensamientos. Vemos uno en el capítulo 3, versículo 14. Pablo dice que las mentes de los hijos de Israel se endurecieron. Luego en el 4:4 dice que el Dios de este siglo cegó la mente de los incrédulos. Primero habla de endurecimiento, aquí habla de la posibilidad de ser cegada. Y por último, en el 10:5 indica que todo pensamiento debe ser llevado cautivo a la obediencia a o de Cristo. Los pensamientos pueden ser endurecidos por el yo, cegados por el Dios de este siglo, o bien pueden ser subyugados por aquellos que tienen la palabra, que tienen el ministerio. Los pensamientos son hechos cautivos por aquellos que militan y contienden en la guerra espiritual, no según la carne, con armas que son poderosas en Dios. Versículo 4. Con las armas de Dios o poderosas en Dios. No podemos subyugar los pensamientos usando las armas de la carne. Son las armas de nuestra milicia, poderosas en Dios. Cuando usted posee la palabra, posee el ministerio, es decir, cuando es una persona que realmente vive y anda en el Espíritu, ya no milita según la carne, sino que ha sido equipado para capturar los pensamientos suyos y aún los de otras personas y llevarlos cautivos a que obedezcan a Cristo. No podemos creer que se puede cambiar la manera de pensar de las personas discutiendo con ellas. Cuanto más alterquemos con ellas, más incitaremos sus pensamientos, más se los afirmaremos. Toda discusión solo logra fortalecer, fijar e incitar sus pensamientos y fortalecer su altivez. No obstante, si tenemos la palabra, tenemos el ministerio creciente en nosotros, seremos actos y estaremos equipados con las armas espirituales que son poderosas en Dios y ante Dios para derribar argumentos y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Lo que la iglesia necesita hoy, amado, es el ministerio de Cristo. El ministerio de Cristo. En 1 de Corintios vemos los dones, el conocimiento y las enseñanzas. Esas son cosas que se destacan en 1 de Corintios. Y vemos el trato que el apóstol Pablo da a la iglesia con eso, o la manera en que el apóstol Pablo reprende el lugar que esas cosas habían tomado por encima de Cristo. Pero en 2 de Corintios no encontramos esos elementos, ni milagros, ni sanidades. Por el contrario, ahí se habla de que Pablo tenía un aguijón en su carne que el Señor rehusó quitarle aún después de que él le rogó 3 veces. Vea 2 de Corintios 12 del 7 al 9. Pablo pedía un milagro, pero el Señor no lo complació. En esta epístola no vemos milagros, no vemos sanidades, no vemos dones, sino que vemos sufrimiento, los cuales van dirigidos a desgastar nuestro hombre exterior y producir el ministerio. Cuanto más suframos y cuanto más nuestro hombre natural sea desgastado, más tendremos el ministerio, pues poseeremos cierta medida de las riquezas de Cristo para ministrar a otros. Esto es lo que la iglesia necesita hoy, las riquezas de Cristo fluyendo de la vida de los miembros del cuerpo. La iglesia no necesita más milagros, dones, enseñanzas y conocimiento. Lo que la iglesia necesita es el ministerio de Cristo en acción. La historia muestra que es posible edificar algo con los dones, pero al final los mismos dones derribarán lo que se ha edificado. Esta es la trágica historia que se ha repetido innumerables veces en la iglesia, en el cristianismo religioso. Si nos humillamos por la gracia del Señor y aprendemos a vivir en el Espíritu, Él en su soberanía nos asignará a cada uno cierta porción de sufrimiento. De hecho, que cuanto más amemos al Señor Jesús, más sufriremos y más seremos desgastados. Finalmente, cierta medida del ministerio se producirá en nosotros y la iglesia será edificada. Esto es lo que la iglesia necesita hoy.
En los primeros 2 capítulos de Segunda de Corintios presenta el cuadro completo de una persona que vive en la presencia de Dios, en el Espíritu, en el lugar santísimo. Después del capítulo 1, el apóstol Pablo comienza a describir la clase de persona que él era cuando vivía en el lugar santísimo. Y menciona varios aspectos de alguien que permanece allí en la presencia de Dios. Al llegar al capítulo 2, en el versículo 14, se halla el primer aspecto de una persona que siempre vive en el Espíritu. Allí lo vemos. Pablo dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Un hermano que hace muchos años realizó una traducción de Segunda de Corintios, el hermano Connie Bear, en su traducción explica que la expresión griega que se traduce nos lleva en triunfo es un término especial usado en la antigüedad para describir un desfile triunfal. Durante el Imperio Romano, el general que ganaba una batalla acostumbraba a traer consigo a muchos cautivos. Los que había tomado cautivos los traía como una presa para exhibir, una prenda para exhibir. Y allí en la capital donde se celebraba, en la ciudad donde se celebraba la victoria, él realizaba un desfile con todos ellos para hacer una exhibición de su triunfo obtenido. El apóstol Pablo adopta esta terminología para indicar que Cristo es el general que ganó la victoria y hoy en día celebra dicha victoria. Y los subyugados, los exhibidos como derrotados somos nosotros, donde ya el yo ha sufrido una paliza y ha sido exterminado y nos puede exhibir como su gloria, puede exhibirnos ahora como los que él cautivó. Pablo era un cautivo dentro de los muchos que fueron cautivados por Cristo. Pablo había sido uno de los más grandes opositores de Cristo y su evangelio, pero un día mientras iba camino a Damasco, él fue conquistado, subyugado y capturado. Véalo en Hechos 9, del 1 al 9. Desde ese día pasó a ser un cautivo de Cristo. A lo mejor, influenciados por el diseño humanista de la iglesia religiosa en el que hemos crecido, quizás pensemos que el apóstol Pablo viajaba de un lugar a otro como un gran predicador. Sin embargo, él se consideraba a sí mismo como un cautivo que marchaba en el desfile triunfal de Cristo. Dios está celebrando con un desfile triunfal la victoria que Cristo ganó. Y en este desfile marcha un séquito de cautivos. Pablo era uno de los cautivos en la celebración de la victoria de Cristo, pues él fue capturado por Cristo. Un primer aspecto, decíamos, de señalar de una persona que vive en el Espíritu, consiste en ser un cautivo. Ante todo, debemos ser cautivos de Cristo, que andan siendo exhibidos. Aquellos que Cristo anda exhibiendo como sus capturados en ese séquito de su desfile triunfal. Si hemos de vivir en el Espíritu, donde disfrutamos a Cristo como la buena tierra, primero tenemos que ser capturados por Cristo. Él tiene que conquistarnos, derrotarnos, subyugarnos y capturarnos. En verdad, muchos tenemos que confesar que en lugar de ser cautivos de Cristo, nosotros le hemos capturado a Él. Y todo el día celebramos nuestra propia victoria y llevamos a Cristo cautivo en el séquito de nuestro desfile triunfal. De acuerdo con su experiencia, amado, la suya, sí. ¿Quién es el derrotado? ¿Cristo o usted? Muchos tenemos que reconocer que la mayor parte del tiempo derrotamos y capturamos a Cristo, nuestro Salvador, y lo llevamos cautivo en el séquito de la celebración de nuestra victoria carnal. Tenemos un Cristo del que nos servimos, que parece ser nuestro esclavo y sirviente en vez de ser Él el que va marchando triunfalmente. Una persona que vive en el lugar santísimo debe ser un cautivo que anda en el séquito triunfal de Cristo, celebrando la victoria que Él ganó en la cruz. Este es el reto que nos presenta este capítulo de Segunda de Corintios, este capítulo 2. Al mirar a la luz del Señor, muchos veremos que en muchas áreas aún no hemos sido subyugados ni conquistados por Cristo. Quizás nuestra voluntad nunca ha sido conquistada.
Y por eso somos tan obstinados. Por una parte es un hecho de que los creyentes somos esclavos de Cristo, pero por otra, debido a que nuestra voluntad no ha sido subyugada ni conquistada por Él, todavía somos sus opositores y sus enemigos. Debemos examinar si nuestros deseos han sido conquistados por Cristo. Podemos decir por nuestra propia experiencia, amados, que es posible ser enemigos de Cristo, aunque buscamos las cosas espirituales, pero las buscamos a nuestra manera, según lo que pensamos y conforme a nuestros deseos. Es posible buscar al Señor y hacerlo según nuestra voluntad. Por una parte buscamos al Señor, pero por otra nos oponemos a Él. Debemos ver que por encima de todo debemos ser derrotados. Si vemos esto, amado, lo abrazaremos y nos encantaremos de que su misericordia obre en nosotros, hermanos, y estaremos orando desde lo profundo de nuestro ser: Señor, derrótame, ten misericordia de mí y no permitas que gane yo. Señor, qué terrible y lamentable sería si tú me dejaras ganar. Manténme derrotado. Día tras día se lleva a cabo una lucha. Y no nos referimos a la lucha entre nosotros y el mundo, ni entre nosotros y el pecado, sino entre nosotros y el Señor. Creemos que dedicamos demasiado tiempo y atención a las luchas que tenemos contra el mundo y los pecados y descuidamos dónde realmente debemos atender: la batalla que se libra entre nosotros y el Señor. Él quiere derrotarnos. Si estuviéramos dispuestos a ser derrotados por el Señor y que fuera llevada a la realidad esa derrota y conquista, quedarían bajo nuestros pies el mundo y los pecados, cuando el Señor verdaderamente puede exhibirnos como derrotados. Preguntémonos, amados, ¿por qué nos derrota el mundo? ¿Sabe por qué? Porque derrotamos nosotros a Cristo. ¿Por qué somos enredados tan fácilmente por el pecado? Porque continuamente nosotros derrotamos a Cristo. Que el Señor nos lleve a centrarnos y centrar nuestras oraciones en este importante y primario asunto, implorando al Padre: Señor, hazme un cautivo tuyo, no permitas que yo venza, manténme derrotado todo el tiempo. Después de invocar de esta manera, de orar algo así, algo tendrá que suceder en nuestro ser. El gran problema consiste en que prevalece nuestro yo, representado por nuestros caprichos, deseos, sentimientos, pensamientos y mucho más que proviene del gran ego. De tal manera que día a día y momento tras momento derrotamos a Cristo. El Señor tenga misericordia de nosotros, amados, y atendamos su voz, que podamos ver en su luz quién está derrotando a quién en cada uno de nosotros. Seguiremos, hermanos, en el próximo año. Gracias y paz.